Bien, buenos días a todos. Nuevamente vamos a empezar el avance. Bien, vamos a empezar a avanzar a exploración pulmonar. Sé que el cuaderno de práctica está con auscultación pulmonar, pero no podemos auscultar sin antes saber los pasos previos para poder hacer el mismo. Entonces es importante llevar un poco de la teoría muy básica, muy superficial de exploración pulmonar. Para lo mismo es que les hice hacer la tarea del anterior periodo, porque es importante saber la posición anatómica donde nosotros nos vamos a referir cuando hagamos este estudio. Espérenme un segundito. Ya está. Espérenme un segundito. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctorita, se escucha. Ya. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, la exploración pulmonar. La exploración pulmonar es aquella o aquel procedimiento que nos sirve para escuchar, identificar enfermedades de los pulmones, ¿ya? Y no solamente de los pulmones, sino corresponde a toda la caja torácica. Podríamos tomar parte del cuello y las fosas axilares también. ¿Qué es lo que pasa acá? Antes de hacer exploración pulmonar, nosotros debemos conocer las partes anatómicas que requieren o conllevan esto. Bien, ¿cómo vamos a hacer la examinación entonces pulmonar? Esperen un segundito. Bien, ¿cómo se hace la exploración pulmonar? La exploración pulmonar, semiológicamente, porque ya vamos a hablar un poquitito de semio, tiene o genera cuatro pasos para todo, para la exploración de varias partes del cuerpo. Bien, ¿cuáles son los cuatro pasos? Los cuatro pasos son la inspección. El Una primer- consulta, perdón. ¿Está compartiendo los diapos? ¿Está compartiendo pantalla o así nomás? Estoy compartiendo en pantalla, ¿no se ve la pantalla? Bueno, yo no veo. ¿Alguien que no vea? Sí se ve, doctorita. Sí se ve. Ya, problema mío, ahorita lo arreglo, gracias. Si no, gallinate, volvé a entrar y salir, te voy a volver a aceptar. Bien, entonces les decía, ¿cómo tenemos que generar una examinación o cómo tenemos que examinar al paciente? Mediante la inspección, que es el primer paso. El segundo paso es la palpación. El tercer paso es la percusión y el cuarto paso, perdón, el tercer paso es la auscultación y el cuarto paso es la percusión. Esto netamente para examinar pulmones, para examinar caja torácica. Este es el orden que se sigue para examinar pulmones. Para examinar abdomen, se sigue casi el mismo, pero se salta primero, viene inspección, palpación, percusión y después auscultación. Entonces, todas las partes del cuerpo y todos los órganos del cuerpo se exploran mediante estos cuatro pasos. Hay unos que se saltan uno de estos pasos y hay otros que siguen todos.
¿Quiénes siguen todos? Sobre todo pulmón y abdomen. Ya no se vayan a olvidar, por favor. Como estamos yendo a exploración pulmonar o auscultación pulmonar, vamos a hacer los 4 pasos. Hoy en día ya la percusión no se utiliza mucho gracias al... Bien, vamos a ir paso por paso. Para que nosotros tengamos o hagamos un examen, necesitamos que el paciente llegue a nuestra consulta y llegue y nos cuente toda la historia clínica de qué es lo que le está pasando. En la exploración pulmonar no solamente se utiliza para poder generar solo un diagnóstico pulmonar. La exploración pulmonar también es parte esencial de de toda la exploración general, de todo un chequeo general del paciente, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es la inspección. Antes. Una vez que el paciente haya terminado la historia clínica y les haya comentado a ustedes qué es lo que tiene, para que ustedes puedan generar un examen físico, después de haber escrito lo que el paciente les ha contado, ustedes le van a invitar al paciente a sentarse a la camilla, a la silla, al lugar que ustedes tengan inspección, ¿ya? Bien, lo que van a hacer es pedirle al paciente que se saque la blusa porque tienen que inspeccionarle toda la parte del tórax, la blusa, la polera, la chompa, lo que sea que tenga en la parte superior del tórax del paciente. Cuando son hombres, ya les he dicho, muchas veces no hay mucho problema. Cuando son mujeres, ya es un poco más delicado. Entonces, yo generalizo a todos en la consulta y siempre me quedo con un personal extra de salud, ya sea hombre o mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos explorando partes íntimas y vamos a tocar. Entonces, para cualquier malentendido, es importante que ustedes tengan referencia de que tienen que quedarse con un personal de salud extra a ustedes, una persona más que vea cómo están trabajando. Termina de trabajar y la persona se puede retirar, así no hay ningún tipo de maleta. Entonces, ustedes le dicen al paciente que vaya a sentarse, le explican que necesitan inspeccionar o necesitan hacer un examen muy rapidito de todo lo que conlleva la espalda, si quieren le dicen así, porque el paciente habla con términos más coloquiales, y que necesitan tocarlo al paciente. El paciente les dirá sí y no. Si el paciente les dice que sí, les da con su consentimiento, pues ustedes sí. Si el paciente les dice que no quiere que le examinen, no quiere que le toquen, no hay ningún problema, no hay por qué enojarse, no hay por qué decirle nada. Entonces, lo único que ustedes hacen y le dicen es, no hay ningún problema. Y lo que ustedes van a hacer cuando el paciente siempre rechace la atención es anotar en la historia clínica que el paciente rechaza toda la exploración física, por ende se ve muy dificultoso el diagnóstico certero de este paciente, ¿ya? Bien, entonces el lugar tiene que ser un lugar cálido, tiene que ser un lugar poco concurrido, que quiere decir que no haya muchas personas, porque no se vayan a olvidar que estamos viendo partes privadas, partes íntimas, sobre todo de las mujeres. Tiene que ser un lugar bastante bien iluminado y tiene que ser un lugar relativamente tranquilo para el paciente, para ustedes que están empezando. Vamos a empezar entonces con la inspección. ¿Qué es la inspección? La inspección es una observación cuidadosa y detallada, observación cuidadosa y detallada de toda la superficie del tórax, tanto tórax anterior como tórax posterior, tórax lateral y las fosas subclaviculares y todo lo que tenemos. La inspección a simple vista nos permite detectar alteraciones de qué, de forma, de volumen y el estado de la superficie y la movilidad, ¿ya? La inspección es o se da en dos tipos o de dos formas. Hay una inspección estática y una inspección dinámica. La estática, como su nombre dice, es cuando el paciente está empezando a sacarse la polera o la parte que está cubriendo todo el tórax y nosotros nos quedamos parados una cuestión de segundos de manera muy sutil para evidenciar si es que tuviera algún problema. Y sobre todo, ¿qué evidenciamos en la inspección estática? La frecuencia respiratoria. Entonces, ahí es donde contamos la frecuencia respiratoria y vemos si la frecuencia respiratoria es de manera simétrica. Y la inspección dinámica, como su nombre dice, es la parte móvil, más viva, un poco más alterada de toda la inspección, porque permite al médico dar vueltas de manera sutil alrededor del paciente para inspeccionar tórax anterior, tórax posterior y tórax lateral. Esta inspección, chicos, no tiene que durar minutos, 10, 20 minutos, no, tiene que ser muy, muy sutil, máximo unos 5 minutitos podría durar, 3 minutitos,
esta inspección, porque lo único que hacemos es observar. ¿Qué vamos a observar entonces acá? Vamos a observar la línea medio external, que es lo primero que se ve, lo primero que observamos al paciente cuando se saca la blusa, es la línea medio external. Y usualmente vemos la presencia del esternón, si el esternón está cóncavo, si está convexo, si tiene algún tipo de cicatriz, que vamos a ver aquí también, la fosa yugular y el apéndice sifoides, ¿ya? Vamos a ver también las líneas medioclaviculares. Las líneas medioclaviculares, si tienen una continuidad, vamos a ver las líneas, perdón, paraesternales. Si tienen una buena articulación externa clavicular, vamos a ver la pared lateral del tórax, sobre todo qué fosas, o perdón, qué línea, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Podrían también ver la línea axilar, perdón, media. ¿Qué es lo que también vamos a inspeccionar? Esta es en la dinámica. Nos vamos a ir a la parte posterior del tórax, vamos a inspeccionar toda la espalda. Vamos a volver con las líneas axilares media y posterior. Y también podríamos visualizar la línea anterior y las fosas axilares. De estas tres imágenes, la más importante es la línea vertebral. En la línea vertebral tenemos que ver una línea recta. No tendríamos que ver ningún tipo de deformidad en pacientes sanos. Si es que vemos alguna línea de deformidad, ya tiene algún problema como hipoescoliosis o todo el problema de la columna vertebral que ustedes deseen. Vamos a ver también en la parte posterior las líneas escapulares. Espérame un segundito, por favor. Bien, vamos a seguir. También podemos evidenciar las líneas que les hablaba, que son las líneas imaginarias. Miren las líneas escapulares. Esta va a ser la línea vertebral. Vamos a ver la línea escapuloespinal, que en realidad estas líneas escapuloespinales nos están dando las apéndices, o perdón, los ápex de los pulmones. La línea infraescapular es muy importante evidenciarla porque nos están dando las bases pulmonares y nos están diciendo hasta dónde nosotros podamos auscultar. También tenemos la línea duodécima dorsal o basal de Mukiat. Esta línea duodécima dorsal nos está diciendo dónde realmente el tórax con el músculo diafragma va a terminar y es la división, si ustedes quieren, entre la parte dorsal del paciente y las fosas lumbares, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar, esas son las líneas que nosotros podemos ver, que también podemos evidenciar en la inspección. Las fosas supraclaviculares es importante porque en las fosas supraclaviculares nosotros podemos ver ingurgitaciones yugulares, podemos ver cualquier tipo de alteraciones como masas o depresiones.
Vamos a ver las regiones supraesternales. En pacientes muy delgaditos también podremos sacar una frecuencia cardíaca ahí. Vamos a ver la región infraclavicular y vamos a ver la más importante de todas, que es la región mamaria, ¿ya? Las mamas en ambos pacientes no son simétricas. Ningún tipo de mamas, a menos que sean operadas, lógicamente, no son simétricas. Generalmente tienen una cierta asimetría tanto la parte derecha como la parte izquierda. La asimetría no tiene que ser exageradamente notoria, pero sí podría ser visible, que también podríamos ver en la región mamaria, y es lo más típico, las mamas supernumerarias, que se llama politel. Son pezones supernumerarios, son pacientes que tienen 2 o 3 pezones en el mismo lugar. Tenemos que ver la coloración también de los pezones y de las areolas. Y por último, vamos a ver las regiones axilares, las fosas axilares, ¿ya? Podríamos ver también la región supraescapular y la región escapular como tal para poder inspeccionar. Y eso también nos va a servir para palpar. En la región axilar, lo único que podríamos encontrar o podríamos buscar son presencias de cuerpos extraños, masas palpables. Después, pocas alteraciones, gracias a Dios, existen. Lo único que tenemos que hacer, no se vayan a olvidar en inspección, ¿qué es lo que vamos a ver? Partes del tórax anterior, tórax posterior, tórax lateral, fosas axilares y regiones supraclaviculares, externales y regiones mamarias. Como hemos inspeccionado, hemos visto, hemos observado todas esas regiones, ahora lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es palpar, ¿ya? Para hacer la palpación, nosotros necesitamos las 2 manos del examinador, en este caso ustedes, estudiantes, médicos o internos o residentes, necesitamos las 2 manos porque es una palpación de manera bimanual, ambas manos. Para eso necesito que las manos de ustedes siempre estén limpias. Antes y después de inspeccionar a un paciente, de examinar, perdón, a un paciente, ustedes tienen la obligación de lavarse las manos. Las uñas tienen que estar cortas, pueden estar pintadas del color que ustedes deseen, pero con las uñas cortas y bien limpias. Una vez que tenemos esta regla bien descrita, entonces procedemos a palpar. La palpación tiene que ser suave, cómoda para el paciente. No podremos comprimir o no podríamos comprimir para provocar dolor, porque esa no es el fin, ese no es el fin del paciente o de la examinación. Entonces, la palpación se da a través del tacto superficial con ambas manos y se confirman alteraciones de la superficie del tórax a través de las partes anatómicas que ya habíamos visto. Además, se podrían detectar anormalidades que no se ven en la inspección. Muchas veces en la inspección a simple vista no se ve nada. Vamos a palpar y ya encontramos masas duras, blandas, depresiones que ni siquiera habíamos visto. Entonces, ¿cuál es el fin de la palpación? El fin de la palpación es corroborar todo lo que la inspección ha logrado ver, ¿ya? Vamos a brindar información sobre partes blandas, caja torácica. Podríamos irnos también a ganglios del cuello, a ganglios de las axilas y el movimiento respiratorio, frémitos o vibraciones vocales. ¿Qué es lo que vamos a ver acá entonces? Lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Vamos a hacer en la palpación 3 técnicas. Vamos a ver la amplexación inferior, vamos a ver la ampliación y vamos a ver las vibraciones vocales. Voy a pedirle a mi paciente que se siente con la espalda bastante erguida y voy a colocar ambas manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular. Ambas manos. Y le voy a pedir a mi paciente que repita 33 o tren. ¿Para qué le voy a pedir a mi paciente que repita 33 o tren? ¿Para qué le voy a pedir a mi paciente que repita 33 o tren? Porque yo necesito ver las vibraciones que están saliendo de la parte del corazón, del flujo turbulento que está generando, no flujo turbulento, del flujo unidireccional que está generando el corazón. Además, necesito ver que haya vibraciones vocales cuando el paciente está hablando. Porque cuando estamos examinando al paciente, el paciente está hablando y hablando, y nosotros podríamos sentir mediante la amplexación inferior.
¿ya? Entonces es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos generar esa amplexación inferior con ambas manos. La ampliación no es lo mismo que la amplexación, se pone una mano en la cara anterior de la superficie del tórax anterior y otra en la cara posterior de la superficie posterior del tórax en el tercio superior. La ampliación sirve para ver la movilidad, la ventilación pulmonar. Lo único que ustedes van a hacer es poner su mano adelante y detrás del tórax del paciente y no le van a pedir absolutamente nada. Y el paciente, cuando está generando el movimiento pulmonar o la ventilación pulmonar, tiene que volver a respirar con la misma simetría al mismo tiempo. Para terminar la flexión le van a pedir al paciente que meta aire y que sople aire muy fuerte. Ambos tórax tienen que, o ambas partes del tórax, mejor dicho, tienen que volver al mismo tiempo sin ningún tipo de dificultad. Y por ende vamos a ver la transmisión de las vibraciones vocales. La transmisión de las vibraciones vocales. Bien, la transmisión de las vibraciones vocales no es nada más que todo lo que nosotros estamos hablando y que se transmite por dónde, que se transmite por la faringe y por la laringe, sobre todo, porque ellos son los que nos dan la verdadera capacidad de vocalización. Entonces, esto no se encuentra abolido, se encuentra bastante bien percibido cuando nosotros somos pacientes sanos, cuando nosotros tenemos resfriados, bronquitis, bronquiectasias, EPOC, la transmisión de vibraciones vocales disminuye. Lo que ustedes pueden hacer es poner en la fosa mamaria toda la parte de la mano y pedirle también al paciente que repita varias veces 33 o tren. Va a repetir 33 o tren varias veces o simplemente el hecho de hablar va a transmitir las vibraciones vocales. Si el paciente tuviera algún tipo de obstrucción en la parte anterior del tórax, podrían hacer también en la parte supraescapular, en la parte posterior. Eso es todo en cuanto a palpación, ¿ya? Palpación del tórax estamos viendo. ¿Podríamos también palpar los ganglios del cuello? Sí, podríamos palpar, pero ya es otro tipo de exploración. ¿Podríamos también palpar la región axilar? Podríamos, claro que podríamos palpar, pero ya es otro tipo de exploración. Bien, percusión. Gracias a Dios, la percusión hoy en día es una técnica muy poco utilizada para el tórax, para el tórax. Se sigue utilizando y es muy buen método de examinación para el abdomen, pero para el tórax es ya muy poco utilizado. La percusión es la transmisión de una onda sonora y la reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax. ¿Qué nos va a permitir la percusión? Determinar la naturaleza de la alteración, ubicar la profundidad de la lesión. Entonces vamos a utilizar también dos manos, es una técnica bimanual. La mano, la primera mano, la que ustedes menos manejen, va a ser la mano palpatoria y la segunda mano, la que ustedes más manejen, va a ser la mano percutora. En la mano percutora vamos a utilizar solamente el dedo índice o solamente el dedo medial y vamos a percutir en la falange del dedo medio de la parte distal y vamos a percutir con golpes muy certeros y muy fuertes unas 4 o 5 veces. La percusión nos tiene que emitir varios sonidos. El sonido normal en una percusión torácica se llama sonoridad. Suena como una caja vacía, como si estuvieran ustedes percutiendo, tocando con su dedo índice una caja vacía. Existen tres tipos de sonido: timpanismo, matidez y sonoridad. En situaciones normales, el tórax tiene que emitir sonoridad. Cuando el paciente se llena de líquido en la caja torácica, podríamos escuchar un sonido timpánico o un sonido mate, ¿ya? Lo normal es que escuchemos una sonoridad. Es importante la percusión cuando existen alteraciones, ¿ya? Y alteraciones en los límites del pulmón subyacente. Técnica poco utilizada, no la vamos a utilizar. Tampoco les voy a preguntar en práctica como tal percusión porque no se hace. Y si tienen las uñas un poquito más largas, hombres o mujeres, igual es muy dolorosa, sobre todo para el examinado. Bien, es lo que nos interesa, la auscultación. La auscultación, chicos, es una técnica que se realiza con el estetoscopio, ¿ya? El estetoscopio es una herramienta muy importante para el médico, para cualquier médico,
para lo que sea que se vaya a especializar, porque nos permite detectar sonidos con más precisión o los sonidos más finos que nosotros podríamos emitir. Hace muchos años no existía, en 1700, les estoy hablando, 1600, hasta 1800, y no se creó el estetoscopio. El primer estetoscopio que se ha creado era un tubo de papel, ¿ya? ¿Quién ha creado este tubo de papel que después se volvió de plástico y después empezó a mejorar? El primer médico que creó esto es el médico francés, René Laennec, ¿ya? Este médico ha creado el estetoscopio, que era un tubo que se escuchaba de mejor manera. Antes de este médico, que hacían el personal de salud para poder auscultar al paciente, ponían la oreja del médico sobre el tórax del paciente, sobre el tórax anterior o sobre el tórax posterior. Hoy en día se sabe que el estetoscopio es una herramienta sumamente útil para estudiar las características del sonido respiratorio. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, sonidos respiratorios para clasificar en normal y en anormal, ¿ya? ¿Qué necesitamos esto? Ustedes que están empezando necesitan que el cuarto en el que vayan a inspeccionar esté en completo silencio, que el paciente trate de no hablar, ¿ya? Para empezar. Ya después, cuando ustedes sean más diestros, van a entrar las enfermeras, todo el mundo, el paciente les va a estar hablando y ustedes van a estar sintiendo eh, de manera muy clara la respiración del paciente. Bien, al igual que otras técnicas de exploración, la auscultación se debe realizar de forma sistemática. ¿Se acuerdan? ¿No ven? La inspección de forma sistemática, la palpación de forma sistemática y la auscultación lo mismo, de forma sistemática, comparando ambos lados y de forma ordenada, ¿ya? Se van a escuchar ruidos normales y ruidos anormales. ¿Dónde? En la superficie anterior, en la superficie posterior y en la superficie lateral. Cuando nosotros vamos a hacer la auscultación en la superficie anterior, generalmente se confunde mucho el sonido de la frecuencia, o perdón, del latido cardíaco con los ruidos pulmonares. Entonces nos vamos a centrar ¿dónde? En la parte posterior del tórax, ¿ya? Podríamos también hacerlo en la parte anterior, miren, de acuerdo a una forma sistemática comparativa. Primero en mi tórax izquierdo y después primero en mi tórax derecho y después en mi tórax izquierdo y se va en forma de zigzag, en forma sucesiva. Bien, tenemos el estetoscopio que es esta herramienta útil, tiene varias partes que vamos a aprender. Los auriculares se llaman ¿qué? Olivas, son de goma y esto se puede. Después de las olivas siguen unos tubos de fierro o unos tubos de metal, mejor dicho, que se llaman ojivas. Después del tubo de metal está el tubo de goma, que cuando tiene esta parte en forma de U y otra parte que está uniendo, que va a formar una Y, se llama muelle, ¿ya? Y después tiene el tubo en Y, que es una forma o que es una manguera también de goma. El tubo en Y se está conectando a la cabeza del estetoscopio. La cabeza del estetoscopio tiene dos partes. La más pequeña, esta se llama campana, y la más grande se llama ¿qué? Diafragma o membrana, ¿ya? Cualquiera de las dos. Después tenemos el vástago conector. El vástago conector no está nada más que entre el tubo de goma o el tubo en Y y la cabeza. El vástago conector en muchos estetoscopios nos permite emitir el sonido o inhibir el sonido. Emite cuando algunos estetoscopios se giran a la derecha e inhibe el sonido cuando algunos se giran a la izquierda. Los estetoscopios ahora, los profesionales, llegan con tres tipos de volúmenes que se regula mediante el vástago conector. Entonces, el vástago conector es un regulador. Bien, ¿cuál es la manera en la que se agarra el estetoscopio? Es esta. El estetoscopio se agarra netamente de la cabeza para poder empezar. Miren, acá no están las manos o no están los dedos de la doctora, el tórax del paciente, están sobre la campana. ¿Por qué? Porque si ponemos los dedos para empezar, lo que vamos a escuchar es los ruidos del arrastre de los dedos. Una vez que ubicamos este lugar, vamos a ubicar los puntos de auscultación básica para empezar, ¿ya? Para empezar. Primero vamos a empezar a auscultar las ápices, los lóbulos superiores, inferiores y las bases pulmonares, ¿ya? Esto de forma comparativa y simétrica, de forma comparativa y simétrica.
Las ápices están ubicadas en la tercera vértebra dorsal y los lóbulos inferiores en la séptima vértebra u octava vértebra dorsal. Y las bases podrían estar en la doceava, onceava vértebra dorsal. ¿Ya? No se vayan a olvidar, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que nosotros vemos que está emitiendo sonido el estetoscopio, vamos a poner el estetoscopio sobre las ápices de los pulmones del paciente. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Lo que nos piden a todos nosotros cuando vamos al hospital, que respiremos como cansados, que respiremos como cansados. Entonces, en ese momento le voy a pedir a mi paciente que se ponga a respirar como si estuviera corriendo, ¿ya? De manera muy profunda. Voy a poner el estetoscopio acá. ¿Y cuánto tiene que durar la auscultación? 5 segundos. Acá, otros 5 segundos, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ¿ya? La auscultación no debe durar más de 3 minutos, chicos, porque no se vayan a olvidar que el paciente está hiperventilando, ¿ya? Si esto dura más, entonces ustedes podrían causarle un desequilibrio, un dolor torácico, una cefalea, incluso náuseas podrían causarles a su paciente. Bien, entonces vamos a ir a explorar primero la parte posterior del tórax en forma ordenada y sistemática. Ya les dejo a su criterio, pueden empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero de forma sistemática ordenada. Ápices, lóbulos superiores, lóbulos medios y bases pulmonares, ¿ya? No se vayan a olvidar. En la parte anterior podemos empezar desde las fosas supraclaviculares y podríamos ir por las líneas medioclaviculares terminando donde en la parte posterior del apéndice sifoides o en la parte posterior de la región, en la parte inferior, mejor dicho, de la región mamaria, ¿ya? No vamos a darle tanta importancia a la parte anterior porque no se vayan a olvidar que nos confundimos mucho con el latido cardíaco. Mejor en la parte posterior. Bien, tenemos ruidos tanto normales como ruidos anormales, ¿ya? Vamos a escuchar la siguiente. ¿Cuáles son los ruidos normales? Los ruidos normales son 3 sonidos. Los sonidos traqueales, el bronco vesicular y el murmullo vesicular. Los sonidos traqueales son aquellos que se podrían escuchar que se podrían escuchar en la fosa subclavicular. Los sonidos pulmonares se subdividen en sonido broncovesicular y murmullo vesicular. No tiene ningún origen como tal porque se supone que está en todo o está emanando en todo el tórax. Cuando se escucha muy bien, cuando es muy relevante, cuando hay aumento, cuando yo le pido a mi paciente que respire como cansado. Entonces, se va a escuchar un sonido broncovesicular y podríamos escuchar el más frecuente que es el murmullo vesicular. El murmullo vesicular se escucha muy bien en ambas bases pulmonares, siempre y cuando su paciente esté respirando como cansado. Bien, ¿cuáles son los sonidos agregados, adventicios o anormales, que se escuchan con el estetoscopio? 3 sonidos: sibilancias, roncus y crepitantes. Sibilancias, roncus y crepitantes. Las sibilancias nos hacen recuerdo a silbido, silbar, roncus de roncar y los crépitos como si agarráramos una hoja y la estrujáramos en inglés, también se llaman crackles. Las sibilancias se escuchan muy bien en la vía aérea central o en la parte inferior. Y cuando el paciente esté respirando como cansado, van a escuchar mejor en expiración. Cuando yo veo estas o cuando escucho estas sibilancias, sobre todo cuando el paciente tiene enfermedades de tipo obstructiva. Dime, Kevin. Doctorita, informarle que ya es hora. Tenemos que entrar a la otra materia, doctorita. Ya, acá nos vamos a quedar entonces, ¿ya? Acá nos quedamos, seguimos la siguiente clase. Por favor, todos con estetoscopio la siguiente clase. Vamos a hacer la práctica, vamos a terminar este tema y la subsiguiente, como hoy, el examen. Gracias por avisarme, Rodríguez. Váyanse demasiado, chicos. Hasta luego, doctorita. Chao, Hasta luego, chao, doctora. chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, que les vaya bien.